Pues sean bienvenidos mis amigos de Nice Neuro a esta conferencia magistral de neuropsicología. Hoy nos toca el diagnóstico diferencial, el cual realmente es de ayuda a nivel clínico y por supuesto a nivel neuroeducativo. Y aquí viene la parte más importante, y es que no estamos nosotros como neuropsicólogos simple y sencillamente clasificando los déficits, las barreras, las fortalezas, las debilidades a nivel cognitivo, sino que además, más allá de una mera identificación o diagnóstico de todas la corteza cerebral, estamos definiendo cómo podemos ayudar, la ruta de alguna manera, de cómo podemos ayudar tanto en la parte educativa al estudiante como al sujeto en su vida cotidiana. Porque seguramente hay fortalezas que podemos mejorar y partes que después de una agresión al sistema nervioso central podemos restablecer, rehabilitar o incluso compensar. De ahí vienen esos procesos compensatorios que nosotros los neuropsicólogos estamos ahí para apoyar al sujeto a mejorar su vida y sus habilidades socioadaptativas. Bueno, pues pasamos a la presentación. Voy a compartir para que tengamos este input visual y ahí estamos. Bueno, aquí tenemos a nuestro maravilloso cerebro, esa magia neuronal, esa sinapsis y todas las diferentes neuronas que componen este maravilloso sistema. Bueno, pues como les comentaba, estos dos marcos simbióticos son nuestro núcleo. En primer lugar está la neuropsicología clínica y aquí estamos para identificar etiológicamente el diagnóstico diferencial y la delimitación de secuelas tras agresiones al sistema nervioso central. Estamos hablando tras una caída, un accidente o probablemente de un deterioro normal cognitivo en una enfermedad neurodegenerativa. Y la otra parte, el gran pilar, que es la neuropsicología educativa. Aquí vamos a caracterizar las barreras de aprendizaje y optimizar los procesos neurocognitivos de adquisición formal para poder crear a nivel áulico experiencias memorables y significativas, de tal suerte que realmente el alumno tenga esa sensación de estar aprendiendo algo que ama. Como dice Francisco Mora, y esta frase yo de verdad que me la tatué desde hace mucho tiempo, no se aprende lo que no se ama. Y es que es verdad. Si no hay pasión en el aprendizaje y nosotros como docentes no inyectamos esa maravilla, esa chispa que hace prender realmente los circuitos neuronales y poder fomentar la neuroplasticidad, esa información no va a pasar de nuestro gran entrenador, que es el hipocampo, hacia hacia la corteza, hacia áreas corticales, iba a decir, hacia la corteza prefrontal de larga duración, a largo plazo, la potencialización, ¿no? Cerebral, ¿no? De las redes neuronales. Bueno, pues pasamos a los fundamentos históricos y teóricos. Históricamente, esta neuropsicología, tanto clínica como a nivel educativo, estaba influenciada por los enfoques localizacionistas, es decir, decíamos, bueno, es que esta parte está especializada en la parte visual, en la parte, digamos, de funciones ejecutivas, en la parte visoespacial, en la parte motriz, bueno, efectivamente. Sin embargo, la neuropsicología fue reorganizada bajo modelos funcionales dinámicos de Alexander Luria. Esto es vital y es que concebir el cerebro como un sistema de redes interconectadas es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque efectivamente el cerebro es un conjunto de redes y a partir de eso vamos a cambiar la narrativa de la neuropsicología clínica y
educativa. La comprensión profunda de una alteración neurobiológica subyacente provee los fundamentos científicos para el desarrollo de adecuaciones curriculares. Esto es vital. Cuando tú puedes identificar en dónde están teniendo tus estudiantes, tú como docente, las barreras y cómo puedes mejorar el proceso completo de neuroplasticidad para que ese aprendizaje realmente se solidifique y después podamos evocarlo, es cuando realmente ya la neuropsicología tiene su función. Porque puedes cambiar el currículo, porque puedes generar estrategias para que tanto a nivel clínico puedas rehabilitar al paciente y que sea realmente personalizado, porque un neurodiagnóstico no es al azar y tiene varias fases. Y también a nivel educativo. Siempre agarrándonos de esta maravillosa parte que ustedes ven acá atrás, esta conexión sináptica. ¡Wow! Es que de verdad yo la veo y creo que me estoy metiendo en un viaje neuronal. Vamos a hablar de los principios rectores de la evaluación neuropsicológica. Tenemos la interconectividad funcional. Como ya lo habíamos visto, ninguna región cerebral opera de forma aislada. Es un sistema de redes. Una manifestación cognitiva anómala resulta de la alteración de una red a gran escala. Segundo pilar, la disociación de funciones. Es esencial para el diagnóstico, porque esto permite demostrar que una lesión puede comprometer una función, la función A, por ejemplo, dejando intacta la función B, aportando evidencia sobre la especificidad de los módulos cognitivos. Por ejemplo, a nivel oral, a nivel de lenguaje, podría ser que un sujeto haya presentado un episodio, un accidente cráneo-vascular y podría haberse afectado la parte de Broca y, por ejemplo, la parte de Wernicke. La parte de Broca es la parte de la producción fonológica, digamos, sintáctica, perdón, y pragmática del lenguaje. Y la parte de Wernicke, que es la comprensión, comprendo lo que me están diciendo y me hago comprender, podría a lo mejor estar estable, pero no puede hablar el sujeto. O al revés, tal vez puede hablar el sujeto, puede hablar perfectamente, pero no comprende a ciencia cierta todo lo que, o de manera global, todo lo que se le está diciendo y tampoco se hace comprender. Es decir, habla probablemente de una manera incoherente. Un ejemplo. Y el tamizaje cognitivo global. Antes de diseccionar procesos específicos, es mandatorio establecer una línea de base mediante instrumentos de cribado de alta sensibilidad. Estas son nuestra batería de pruebas para todos los neuropsicólogos. Esto nos va a dar la evaluación de la atención, de la orientación y de las funciones visoconstructivas elementales de nuestro cerebro, del cerebro del sujeto. Y aquí tengo las principales, las herramientas de cribado cognitivo. Está el MMSE, que es para adultos y adultos jóvenes y adultos mayores. Los dominios que me va a evaluar son la orientación temporoespacial, memoria a corto plazo y lenguaje, así como las praxias. La utilidad es la detección rápida de deterioro cognitivo global y las demencias. Esto es súper importante, sobre todo en el sector de adultos mayores, en la parte geriátrica. Tenemos después el MOCA, que todos los neuropsicólogos estarán de acuerdo conmigo, es base. Esto es para los adultos y los jóvenes. Los dominios que vamos a evaluar serán las funciones ejecutivas, toda esta parte del neocórtex, la corteza prefrontal, atención sostenida, memoria diferida, habilidades visoespaciales. Y la utilidad será mayor sensibilidad, tiene mayor sensibilidad que el MMSE para disfunción ejecutiva leve y afecciones frontoparietales, ¿ok? Y después tenemos el Cumanin para niños de 3 a 11 años y el Cumanas.
para más pequeños y para más grandes, el Cumanes. Los dominios importantes evaluados serán la psicomotricidad en los pequeños, el lenguaje articulatorio, expresivo y comprensivo, lo que les decía, áreas Broca, área de Wernicke, la memoria verbal y la lateralidad, la utilidad, la identificación temprana de inmadurez neuropsicológica y predictores de dificultades del aprendizaje. Aquí es donde entra realmente nuestra parte como neuropsicólogos, neuroeducadores, en la cual podemos hacer cambios significativos con estrategias realmente exitosas para poder hacer del cerebro realmente algo plástico, para poder potencializar y mejorar toda la experiencia del aprendizaje. Pues bien, también tenemos en la parte de la atención y las funciones ejecutivas el sistema supervisor. Tenemos estas partes, estos 3 tests, el test de Stroop, que me va a evaluar la inhibición cognitiva frente al efecto interferencia palabra-color. Es muy común ver y decir, bueno, yo tengo escrito negro, pero el color que yo estoy viendo, porque a lo mejor la palabra está en verde, y si yo le pido a mi sujeto que me lea la palabra, a veces me leen verde, porque la palabra, a pesar de que está escrita y la estoy viendo, el efecto es muy fuerte y a veces gana el color. Y es lo que uno trata de identificar, que pueda el sujeto inhibirse cognitivamente frente a esa interferencia. Esto es muy importante en el de Stroop. Después tenemos el WCST, que desafía la flexibilidad cognitiva. Es un indicador preciso de perseveración frontal, es decir, sujetos que les cuesta mucho trabajo cambiar de ruta cognitiva. Es decir, que son personas normalmente perfeccionistas y que tienen una solución a tal problema o a tal obstáculo y les cuesta trabajo identificar otras posibilidades. Y esto a nivel socioadaptativo es muy complicado. La CPT, el CPT que aísla la atención sostenida y la vigilancia a lo largo del tiempo. ¿Qué tanto me puede mi sujeto mantener la atención en alguna actividad? Y bueno, pues pasaremos a la parte de memoria y el almacén dinámico y multimodal. La memoria no debe concebirse como una entidad monolítica. Lo que hablábamos ya desde el inicio es un sistema de redes, es una constelación. Esto es maravilloso. Vean atrás mi constelación de sistemas independientes con sustratos neuroanatómicos diferenciados, lóbulos ya muy identificados, funciones de cada parte bien identificada. La distinción clínica radica entre la memoria declarativa, dependiente del hipocampo, y la no declarativa o implícita, ligada a los ganglios basales y el cerebelo. Aquí estamos hablando de la emoción y de las partes automáticas, esa memoria que yo ya tengo de poder aprender a nadar y yo ya eso lo sé desde siempre. Y no importa si pasan 1, 2, 3 años y dejo de nadar, siempre voy a poder nadar porque esto ya implícitamente o no declarativo ya está en mi cerebro. Y estas son partes así como muy escondiditas. Estoy hablando del cerebelo y de los ganglios basales. Mientras que la parte del hipocampo es mucho más especializada, es el gran entrenador, de ahí va a pasar a un poco al frente y me va a trabajar o me va a mandar esa información a la parte temporo-frontal para identificar esta parte de la memoria y que todas estas funciones estén en un buen rango. Tenemos el RALF, que es el test de aprendizaje verbal de Rey. Provee una curva de aprendizaje que evalúa el volumen de almacenamiento inmediato, la tasa de decaimiento temporal, qué tanto me recuerda mi sujeto después de cierto tiempo, qué tanto puede evocarme lo aprendido y que no se le olvide, obviamente.
y la susceptibilidad a la interferencia proactiva y retroactiva. Y las escalas de Wechsler o la BISC aíslan el índice de memoria de trabajo mediante tareas de retención de dígitos en progresión y en regresión. Aquí podríamos detectar la discalculia, cuantificando la manipulación activa de información en línea y también la memoria de trabajo. En la parte del lenguaje, ¿por qué no? Primero vamos a hablar de, pues, ¿qué es el conector simbólico? Por algo decimos que cuando escuchamos el francés o escuchamos el español o escuchamos el ruso o el chino, cada lenguaje, cada fonema que escuchamos tiene tanto de significado, parece que nos remonta a comer, a sentir, a oler, a interpretar, nos lleva a canciones, nos lleva a olores, nos lleva, claro, porque es que si empezamos a escuchar de pronto el italiano, ¿quién no recuerda una pizza, las canciones, la Torre de Pisa, Florencia, ¿no? Venecia, casi la historia de amor, bueno, mil cosas nos evoca cada partecita que escuchamos, ¿no? Y que podemos interpretar gracias a nuestro maravilloso Wernicke, a nuestra área de Wernicke. Bueno, ya obviamente al científico que nos hizo el favor de identificar esta parte. Bueno, pues vamos a pasar a los componentes del lenguaje. Tenemos la parte fonológica, que es el procesamiento de los sonidos del habla, la sintáctica, que es la estructura gramatical y oracional, la sintaxis. La parte semántica, que es el significado de palabras y conceptos, qué significa lo que yo estoy diciendo. Y la parte pragmática. Esto de inmediato me lleva a la práctica, ¿no? El uso social y contextual del lenguaje. Pasamos desde lo más simple, que son los fonemas, poder estructurar con esas palabras y obviamente frases, ¿no? La oración como tal, la sintaxis, después la parte semántica, conceptos y finalmente la metemos en la parte pragmática. Y para esto tenemos dos tests clave. El test de vocabulario de Boston, que explora la presencia de anomia mediante denominación por confrontación visual. Algo extraño que podamos nosotros ver cuando le damos al sujeto estímulos visuales. Y le pedimos, evidentemente, que lea, que evoque, que produzca el lenguaje. Y el segundo test, que es la fluidez verbal FAS, que evalúa la velocidad de acceso al léxico y la integridad de las estrategias de búsqueda dirigidas desde regiones frontales, tanto en su modalidad fonológica como semántica. Así es, la velocidad de acceso al léxico, qué tan rápido yo puedo acceder a esa parte que yo ya tengo guardada de lenguaje per se, ¿no? No estamos hablando, a lo mejor el sujeto puede hablar otros idiomas, pero como tal que su lengua materna pueda ser bien tanto producida como comprendida. Y pues nos vamos evidentemente al tema maravilloso y el hardcore de esta conferencia, que son las dificultades del aprendizaje y trastornos del neurodesarrollo. Aquí tenemos la dislexia, por ejemplo, la discalculia, que no derivan de déficits sensoriales ni de discapacidad intelectual global. Sus raíces se encuentran en disfunciones del procesamiento de la información. Tu cerebro no está mal, es que simplemente procesa la información de manera diferente. El déficit fonológico a la lectura, por ejemplo, en la parte de la dislexia, o anomalías en el sentido numérico, esta es la parte de la discalculia. Y vamos a ver la parte también del TDAH, puede ser TDAH simple o TDAH y el TEA. El TDAH exige una metodología diagnóstica multifuente. Aquí yo normalmente hago la batería de pruebas base, como el Conners, la DIVA, pero evidentemente también esa anamnesis, es decir, el cuestionario con el cual yo puedo confrontar respuestas en vivo y en directo con mis consultantes.
La neuropsicología identifica si la desatención, en este caso, obedece a una falla en la memoria de trabajo, funciones ejecutivas, a un fallo de control inhibitorio y también por la red neuronal por defecto o a fluctuaciones de la alerta tónica. Y en la parte del TEA, la evaluación transita del diagnóstico descriptivo conductual del DSM-5 hacia un diagnóstico basado en procesos cognitivos, permitiendo trazar perfiles neurocognitivos individualizados para la intervención personalizada. ¿Qué tanto es apegado a esas rutinas y tiene perseverancia cognitiva? ¿Qué tanto es flexible a nivel cognitivo? ¿Qué tanto se sobrecarga a nivel sensorial? Y pues vamos a tener la interpretación de resultados, la síntesis integradora. Aquí tenemos tres cosas importantes. El análisis cuantitativo, que son las puntuaciones estandarizadas versus normas poblacionales. Estos son las pruebas, la batería de pruebas. El análisis cualitativo, para que yo tenga estrategias de fatiga, tolerancia a la frustración, lo que comentábamos de la flexibilidad cognitiva y la historia clínico-evolutiva, el contexto biográfico, la historia y los síntomas que el sujeto o el consultante crean relevantes compartir en la primer cita y en posteriores, evidentemente, en toda la anamnesis que un neuropsicólogo normalmente determina. Y esta frase a mí me encanta porque con esto vamos a terminar esta parte que es la neuropsicología no determina el techo biológico de un ser humano, proporciona las coordenadas exactas para construir un camino hacia su máxima autonomía, una mejora que debe ser continua, progresiva y bien establecida. Es un desarrollo integral. Para eso realmente nos sirve. Y a nivel docente, a nivel educativo, para crear mejores estrategias. Bueno, pues yo quiero cerrar esta conferencia con un caso. Vamos a ver a Santiago, que es un pequeño de 8 años. El perfil es inhibitorio disléxico. El motivo de consulta de este pequeño es el bajo rendimiento escolar generalizado, resistencia extrema a la lectura y escritura y reportes de conducta disruptivas en el aula. Inteligencia visoespacial superior, pero fatiga crónica tras 10 minutos de lectura con errores de inversión de letras y omisión de fonemas. Sí, yo veo este diagnóstico definitivamente. Me suena ¿a qué? A dislexia, efectivamente, pero vamos a confrontarlo con el Cumanes, que ya vimos, nos permite ver esas anomalías en la parte del neurodesarrollo. Asimetrías, vemos después de aplicar esta batería de pruebas, vemos asimetrías en la lateralidad y rezago en el lenguaje comprensivo sintáctico. Recordemos que la sintaxis era ya el significado como tal de esas palabras, o el orden en el que yo pudiera poner las palabras y formaba yo las oraciones. Y comprensivo sintáctico, es importante en la comprensión. No leo bien, no comprendo bien. En el Stroop tenemos baja resistencia a la interferencia, lo que les comentaba, que a veces puedo leer el color, aunque yo le esté pidiendo explícitamente que me lea la palabra y no el color. Eso es inhibición cortical deficiente. Los dígitos de WISC, baja capacidad en memoria de trabajo. No hay una discalculia como tal, sin embargo, sí hay una baja capacidad en memoria de trabajo. En el PROLEC-R tenemos dificultades en la ruta fonológica de la lectura, ruta fonológica en poder identificar los fonemas. Y pues evidentemente esto sí ya me lleva a una dislexia. El fallo de Santiago no es una falta de motivación. Su sistema nervioso
opera bajo hiperalerta simpática. Esto es también muy importante. Es inducida por el microestrés del fracaso académico. Él se siente mal por no poder dar el rendimiento esperado en la parte del aprendizaje, se cansa a leer, no entiende muchas veces lo que está leyendo y esto hace una hiperestimulación amigdalar o amigdalina. Está en hiperalerta simpática, en la parte simpática que normalmente es el que quiere huir o combatir, bueno, pues esa parte lo está hiperestimulando. Y al fallar la inhibición cortical, lo que decimos, él tiene estímulos y no logra distinguir, no logra inhibirlos. Su cerebro está gastando el doble de glucosa para poder procesar los fonemas. Aquí la intervención que se requiere es una reorganización neurofuncional que integre la lateralidad, es decir, una neurointegración con técnicas de modulación al sistema simpático. Tenemos que activar el sistema parasimpático para poder bajar esa simpaticotonía, para restablecer la tasa de refresco de la memoria de trabajo. O sea, que refresh and refresh, ¿no? Que esto se pueda refrescar y que él tenga la oportunidad de trabajar esa memoria de trabajo que me dé el rendimiento, la prestación que yo estoy requiriendo a nivel escolar. Y esto lo vamos a hacer antes de ayudarlo a enseñar a leer, a que podamos trabajar esa parte que está deficiente. Esa asimetría en la lateralidad, ese rezago en el lenguaje comprensivo y esa baja capacidad en la memoria de trabajo. Primero vamos a tratar de calmar esa hiperestimulación cortical y después podremos pasar a trabajar esas partes que están de alguna manera deficientes para poder darle estrategias que sean realmente exitosas en el ámbito escolar y en su vida personal. Bueno, pues hemos terminado con esta conferencia magistral. Yo espero que hayan tenido un buen momento como el que yo tuve. Es el pan de cada día de un neuropsicólogo y a mí me encanta este tema porque nos ayuda a abrir brecha. Y como decía, no es el techo biológico, no nos da un diagnóstico y nos pone una etiqueta. Eres neurodivergente, eres disléxico, tienes un deterioro cognitivo importante, tienes Alzheimer. No, me da realmente la cartografía. Y recordemos y llevémonos esto como en el corazón. No es una entidad monolítica. El cerebro es una constelación de redes impresionante. Muchísimas gracias por esta atención. Y bueno, pues me despido con una sonrisa en el rostro y esperando que la próxima conferencia sea cada vez más agradable y exitosa. Muchísimas gracias.